Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos con este magnífico relato para fortalecer nuestra fe con el testimonio de este oficial romano. San Lucas, que escribe a una comunidad cristiana procedente del judaísmo, habla de la inclusión, de que los paganos, los publicanos, los pecadores, también a ellos y para ellos es el reino de los cielos. Están invitados, están incluidos en el plan de la salvación. Como lo hemos escuchado ayer, ante la murmuración de los escribas y fariseos, esas hermosas tres parábolas de la misericordia. Todos estamos invitados a dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, porque Dios no excluye a nadie. Dios es Padre de todos, y la universalidad de la salvación solo nos pide el primer paso: la fe. La fe de este hombre es ejemplar. Era un oficial romano, era enemigo del pueblo judío porque era el que dominaba al pueblo elegido, el imperio romano. Y este hombre es un oficial del imperio romano, pero conocía de hablada de lo que se hablaba de Jesús. Escuchó hablar de Jesús, y no solo escuchó, sino que creyó que Jesús tiene una palabra creadora y salvadora y sanadora. Por eso manda a unos ancianos a que le pidan el favor de curar a su criado. Él no se considera digno, porque lo sabe. Entre los judíos y los romanos no podía visitarse. Un judío no podía entrar en la casa de un romano porque era un pagano y quedaba contaminado según la mentalidad del paganismo, del pecado. Y por eso él manda emisarios y van. Incluso manda una segunda comitiva a decirle: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Este hombre sabe las normas y las reglas para un verdadero judío religioso, que no puede entrar en casa de un romano, de un extranjero, de un pagano, de un pecador. Por eso a Jesús se le juzga: entra a casa de pecadores y come con ellos. Sí, Jesús, porque Jesús ha venido para ser el Salvador de todos, el Redentor de los hombres, y Él puede cambiar esa realidad de pecado en una vida de gracia, en una vida nueva, en una vida transformada. Y eso ocurre con este relato. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Con una sola palabra basta y mi criado quedará sano. Este hombre confía. No es necesario que Jesús toque al enfermo, que Jesús vaya allá. ¡Qué fe! Esa es la fe que debemos tener nosotros. A veces nosotros queremos estar seguros del milagro, que Jesús haga y que Dios haga cosas concretas, tocando, haciendo cosas maravillosas, para creer en el milagro, para creer que se puede alcanzar. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Este hombre tiene la seguridad en que la palabra de Jesús es autoridad, es poder, es renovación, es transformación, es vida. Y por eso dice: una sola palabra basta que tú la digas y mi criado quedará sano. Y así fue esa fe de este hombre. Y Jesús va a alabar la fe. Les aseguro que no he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Aparte, este hombre no solamente era un hombre de fe, era un hombre bueno. Había construido una sinagoga, aún no siendo judío ni convertido, pero era una persona buena. Incluso por quien está rogando la curación es por un criado, no es por un familiar cercano, ni por él mismo, sino por un criado. De verdad que había bondad, había compasión en este hombre, pero sobre todo había fe en Jesucristo, que es lo que nos falta muchas veces a nosotros, y por eso no ocurren milagros, porque nos falta crecer en fe. Una palabra.
mi criado quedará sano. Y estas palabras, queridos hermanos, han quedado grabadas y las repetimos en cada Eucaristía antes de comulgar. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Humildad, fe, compasión, lo muestra este oficial romano que había en su corazón, que había en su ser. También, queridos hermanos, se nos habla que la Eucaristía es unidad. La Eucaristía nos debe llevar a una fe más profunda cada día, a una fraternidad y actuar con humildad, sabiendo que todo viene de Dios como don, como regalo. Ya la primera lectura escuchábamos las quejas de San Pablo ante la comunidad de Corinto, que parece que muchos habían grupos y banqueteaban y iban a la Eucaristía ya después de verse triplicado sus alimentos y ver excluido a unos y cenas exclusivas, mesas exclusivas, y dicen: no, la Eucaristía es fraternidad, la Eucaristía es comunión. La Eucaristía nos debe llevar a un compromiso, porque la Eucaristía edifica a la iglesia, a la comunidad, y a la vez la iglesia hace la Eucaristía. Cuando nos sentamos a la mesa eucarística, nuestra comunión no será digna si no compartimos, si no perdonamos, si no amamos. El pan que partimos es común, es único para todos. No está con nombre y apellido, es para todos. Es la mesa común, es el alimento común, y por lo tanto debe haber comunión de vida, de fe y de bienes, y ser más fraternos. La Eucaristía nos debe llevar a eso. Pidamos esa gracia: fe, fraternidad, humildad, comunión, vida fraterna, vida común. Que la Eucaristía se haga vida no solamente aquí en el templo, sino fuera. Ser Eucaristía para los demás. Eso nos pide el Señor. Y concluyo: hoy celebramos la memoria del dulce nombre de la Santísima Virgen María, que significa Señora de Luz. Dios la llenó de sabiduría y luz para iluminar a los hombres de hoy y de siempre. Ella es la estrella que antecede al sol que no conoce ocaso, Jesucristo. Y María siempre será luz para guiarnos a la luz verdadera, que es Jesucristo. Dejémonos acompañar por esta Madre y viviremos en unidad, en fraternidad, en la familia que Dios quiere. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que esa sea nuestra jaculatoria de este día. Amén.